Jacobo Grinberg, la Matrix y la teoría sintérgica. Jacobo Grinberg Silverbaum fue un científico, neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se convirtió en uno de los investigadores más enigmáticos y revolucionarios de su tiempo. Grinberg dedicó su vida a explorar los límites de la conciencia, la percepción y la realidad, y se adentró en áreas que la ciencia convencional rara vez se atreve a tocar. Su desaparición misteriosa en 1994 hectáreas dejado un legado de preguntas sin respuesta, pero lo que realmente lo distingue es su trabajo sobre la teoría sintérgica, un concepto que cuestiona la naturaleza misma de la realidad y sugiere que el universo que experimentamos podría estar mucho más conectado a nuestras mentes de lo que imaginamos. ¿Quién era Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg nació en Ciudad de México en 1946 y mostró un gran interés por la mente y la conciencia desde muy joven. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y más tarde completó un doctorado en la Universidad de Nueva York, donde comenzó a investigar la neurofisiología de la percepción y la conciencia. Inspirado por sus estudios y sus encuentros con chamanes y curanderos de México, Grinberg decidió explorar la intersección entre la ciencia, la espiritualidad y la percepción, algo que lo llevaría a desarrollar su teoría sintérgica. A lo largo de su vida, escribió más de 50 libros, en los que intentó explicar cómo la conciencia y la realidad están intrínsecamente entrelazadas. La teoría sintérgica. La teoría sintérgica es uno de los conceptos más fascinantes y controvertidos de Grinberg, y plantea ideas radicales sobre la relación entre la mente humana y la realidad. Según la teoría, la realidad no es algo fijo e inmutable que existe independientemente de nosotros, sino que es un producto de la interacción entre la conciencia individual y un campo de información que lo abarca todo. Los pilares de la teoría sintérgica. La existencia del campo sintérgico. Grinberg propuso que existe un campo sintérgico, una especie de red de información que se encuentra presente en todo el universo y que es la base de toda la realidad. Este campo es como una matrix, un entramado invisible que contiene toda la información posible y que constituye la materia prima de lo que percibimos como el mundo físico. El campo sintérgico es comparable a la idea de un campo cuántico o al concepto de la matrix popularizado por la cultura pop, pero es algo que no podemos ver ni tocar directamente. La conciencia como modificadora de la realidad. Según Grinberg, la conciencia humana tiene la capacidad de interactuar y modificar el campo sintérgico. Esto significa que lo que percibimos como realidad es, en realidad, una construcción creada por nuestra mente al interactuar con este campo. La realidad es, en cierto sentido, una proyección de la mente, y cada persona tiene su propia versión de ella, basada en cómo su conciencia se sintoniza con el campo sintérgico. La interacción y la síntesis. El término sintérgico proviene de la palabra síntesis, que significa la unificación de elementos separados en un todo. Para Grinberg, el proceso de percepción es una síntesis de la información del campo sintérgico con la conciencia del observador. La manera en que percibimos el mundo depende de cómo nuestra mente se conecta con el campo y selecciona la información que va a interpretar y manifestar como la realidad que experimentamos. La matrix de la realidad. Según Grinberg, la idea de Grinberg sobre la realidad se asemeja al concepto de la Matrix, una red de información en la que nuestra conciencia juega un papel fundamental al dar forma a lo que experimentamos. Según esta visión, lo que consideramos como el mundo real es simplemente una interpretación de un mar de posibilidades, donde nuestras creencias, pensamientos y percepciones influyen en cómo se manifiesta esa realidad. En términos prácticos, esto significa que la realidad no es fija y que, en cierto sentido, podemos moldearla con nuestra conciencia. Las experiencias que parecen sobrenaturales, como la telepatía, la clarividencia o la sanación a distancia, serían posibles gracias a la capacidad de la mente para influir en el campo sintérgico y acceder a información que normalmente no está disponible para nuestros sentidos físicos. Experimentos y prácticas de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg no solo teorizó sobre estos conceptos, sino que también llevó a cabo numerosos experimentos para intentar demostrar la validez de su teoría. Uno de sus experimentos más conocidos fue sobre la telepatía. En estos experimentos, dos personas eran colocadas en habitaciones separadas y se les pedía que se concentraran en un objeto o imagen en particular. En algunos casos, las ondas cerebrales de ambas personas parecían sincronizarse, como si la mente de una estuviera influyendo en la otra. Grinberg también realizó estudios sobre la capacidad de los curanderos indígenas para manipular el campo sintérgico y sanar a las personas. Pasó tiempo con chamanes y sanadores en México, como la famosa curandera Pachita, y fue testigo de rituales que desafiaban las leyes convencionales de la medicina y la física.
Estos encuentros reforzaron su creencia de que la mente y la conciencia podían interactuar con la realidad de formas que la ciencia convencional aún no podía explicar. La desaparición misteriosa de Jacobo Greenberg. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció de manera inexplicable. Hasta el día de hoy, no se sabe qué le ocurrió. Dejó su casa, sus pertenencias y su trabajo sin dejar rastro, y su desaparición se ha convertido en un enigma tan grande como sus teorías. Algunos especulan que fue víctima de un secuestro, mientras que otros creen que su desaparición está relacionada con sus investigaciones y conocimientos sobre la conciencia y la realidad. Hay quienes incluso sugieren que logró trascender de alguna manera el campo sintérgico y desaparecer de nuestra realidad. El legado de Jacobo Greenberg y su impacto en el entendimiento de la realidad. La teoría sintérgica y los trabajos de Jacobo Greenberg siguen siendo un tema de interés para investigadores, científicos y personas interesadas en los misterios de la conciencia y la percepción. Aunque su teoría no ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica, ha inspirado a muchos a cuestionar la naturaleza de la realidad y la influencia que la mente puede tener sobre ella. La idea de que nuestras mentes puedan interactuar con un campo de información y moldear la realidad es fascinante y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. ¿Es la realidad algo que simplemente percibimos, o somos, en parte, creadores de nuestra propia experiencia? La teoría de Greenberg nos invita a considerar la posibilidad de que el mundo que conocemos es solo una manifestación de un potencial mucho mayor, un vasto campo de posibilidades que se despliega a través de la interacción entre nuestra conciencia y la infinita matrix de la realidad.